Hoy día vamos a, mis hermanos, cerrar un tema. Vamos a concluir con el tema del culto público. Un tema que en el libro de Corintios hemos estado llevando por más de 4 capítulos. El Señor con esto nos habla de cuán importante para Él es el culto público. El culto público es, por lo tanto, un tema de mucha reverencia, de mucha honra. Y quisiera empezar esta última exposición con respecto a este tema, porque la próxima semana empezamos con el tema de la resurrección en 1 Corintios, comentando un cambio que hubo entre los años 80 a 90, un cambio de cosmovisión, un cambio de filosofía, hubo un cambio en la manera de ver el culto público. Interesante que a este cambio a este movimiento se le llamó la nueva reforma, como haciendo referencia a lo que hizo Martín Lutero hace más de 500 años. Y esta nueva reforma, que no tiene nada que ver con las iglesias reformadas y con lo que ahora estamos viendo en nuestros medios a través de predicadores, pastores muy reconocidos como Paul Washer, John MacArthur, Sproul, que hay como un nuevo despertar a lo que fue la reforma de Martín Lutero. Esta nueva reforma es otra cosa. Esta nueva reforma de los años 80 a 90 fue, uno de los precursores fue Peter Wagner. Y él sostuvo que Dios estaba restaurando en la iglesia actual los oficios perdidos de apóstol y profeta. Para él, estos oficios se habían perdido durante muchos años, durante la historia de la iglesia, y estábamos en un tiempo especial, único. ¿Por qué? Porque Dios había decidido en estos últimos años, después de toda una historia de más de 2000 años de la iglesia, en estos últimos años restaurar estos oficios perdidos. Este movimiento, por lo tanto, comenzó a tener acusaciones y sospechas, y entre ellas, una de esas sospechas era que desplazaba la soberanía de Dios para enfatizar la soberanía del hombre. Por ejemplo, se enfatizó con este movimiento el poder de la palabra del hombre, decretar versus orar. En el modelo teocéntrico, donde Dios es el centro, el creyente ora: Señor, que se haga tu voluntad. Tú eres el soberano, que se haga tu voluntad. En el modelo antropocéntrico, que estaba teniendo ramificaciones y que de alguna manera había sido promovido por esta nueva reforma, en este modelo antropocéntrico de los nuevos profetas y apóstoles, ciertas corrientes, no todo el movimiento, pero ciertas corrientes, se enseñaba en estas corrientes a decretar, a declarar y atar. Algunas corrientes más extremas plantearon la idea del pequeño Dios y de la prosperidad. Estas ideas enseñan que nosotros, al ser hijos de Dios, compartimos su ADN espiritual, al punto de que somos pequeños dioses, little gods, o Jehovás juniors. En consecuencia, el culto, porque eso está relacionado, esto afecta, no deja de afectar el culto público, y en consecuencia el culto se vuelve un lugar para satisfacer las necesidades del hombre. En el culto, el propósito es satisfacer las necesidades del pequeño Dios, porque ahora esto es mucho más antropocéntrico, no tan teocéntrico. Y una de las necesidades del hombre es éxito financiero, mejorar su autoestima, tener una salud perfecta. Entonces el culto, en lugar de ser un lugar para adorar a Dios por quien Él es,
independientemente de las circunstancias, se vuelve un lugar para, de alguna manera, satisfacer las necesidades del ser humano. Y al final, Corintios, lo que estamos estudiando, tiene mucha relación. Es casi un paralelo. ¿Por qué? Porque Corintios estaba usando el culto público, que era un culto para la gloria de Dios, y para exaltar y honrar a Dios, para propósitos muy personales, propósitos muy antropocéntricos, propósitos donde más bien los corintios habían tomado el culto y estaban usándolo para exaltar sus habilidades, sus dones, sus talentos, y buscando una gratificación personal y perdiendo poco a poco el verdadero sentido de lo que debe ser el culto a Dios. Y es por eso que Pablo le toma tanta importancia, y Dios le toma importancia a esto, porque no es Pablo, es el Espíritu Santo que inspiró la palabra que está detrás de Pablo. Y nos da tantos capítulos, y todos los capítulos que hemos estudiado aterrizan con esta última conclusión, con estas últimas enseñanzas de Pablo, estas últimas reglas generales, estos mandamientos finales que resumen todo lo que se está enseñando sobre el culto público a Dios y que tiene que ser teocéntrico. Y en 1 Corintios capítulo 14, versículo 36, vamos al aterrizaje de todos los principios, el resumen y la conclusión de todos estos capítulos con estas 4 últimas enseñanzas. 1 Corintios 14, 36 dice así: ¿acaso ha salido de vosotros la palabra de Dios, o solo a vosotros ha llegado? Si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor. Mas el que ignora, ignore. Así que, hermanos, procurad profetizar y no impidáis el hablar en lenguas, pero hágase todo decentemente y en orden. Vamos a orar, mis hermanos. Señor mi Dios, queremos que tú nos hables. Queremos pedirte que tú nos des entendimiento, que tu Espíritu Santo quite cualquier estorbo, cualquier obstáculo, y nos permitas estar delante de tu palabra sin ningún tipo, Señor, de escudo. Queremos escuchar tu palabra con sencillez. Enseñoréate de nuestras mentes y de nuestras vidas hoy. Padre, ten misericordia de nosotros. Concédenos salir de este lugar más parecidos a Cristo, habiendo visto nuestra alma delante del espejo de tu palabra. Señor, tú eres el soberano. Tú eres el centro de este culto. Tú eres la luz que ilumina este lugar. Tú eres el foco de atención de todos nosotros. Tú eres el protagonista y el único que se debe llevar siempre toda la gloria. Permítenos estar atentos a tu palabra, como si tú mismo estuvieras en medio de nosotros, hablándonos con tu voz potente, Señor. Permíteme a mí ser un canal limpio. Ayúdame a ser claro. Ayúdame en medio, Señor, de mi fragilidad, de mis limitaciones, a que por el poder de tu Espíritu tú seas glorificado al ser un fiel transmisor de la cabeza de esta iglesia, Jesucristo, quien la gobierna por su palabra. En el nombre de Jesús, amén. Recordemos el contexto, pongámonos en contexto. Hemos hecho la semana pasada un pequeño paréntesis donde estuvimos hablando sobre la locura de la cruz y cómo eso humilla a la sabiduría humana. Y hoy, como les dije, estamos cerrando una sección muy grande e importante de la carta que tiene que ver con el culto público. Hemos pasado desde el tema de las mujeres que profetizaban imitando el comportamiento y la vestimenta de los hombres porque profetizaban con la cabeza descubierta.
Hemos entendido en el contexto y con el principio por qué esto era grave para el culto público en Corintios. Eso lo estudiamos en su momento. Luego hemos pasado por los abusos en la cena del Señor, cómo eso también afectaba el culto público, cómo la cena del Señor, en vez de ser una cena del Señor, había perdido toda noción de verdaderamente la cena del Señor y se había vuelto un tiempo para la autogratificación personal. Luego terminamos con cómo el abuso de los dones espirituales, estaban también siendo de tropiezo y estaban tergiversando el culto público. Una reunión, un tiempo que terminaba siendo dedicado más a los corintios, a sus necesidades, según sus gustos, de acuerdo a sus preferencias, para satisfacer sus propios deseos de figurar, de exhibirse, de hacer su voluntad, en vez de un tiempo para la gloria de Dios. Las reuniones de la iglesia de Corinto eran centradas en los asistentes. Aquí vemos que el foco eran los asistentes, el centro eran los asistentes y hacer su voluntad y ver cómo satisfacer sus ideas, sus conceptos, para exhibirse, para complacerse, para satisfacer sus necesidades sociales, sus necesidades de alguna manera de sobresalir. Se reunían en grupos cerrados, en grupos que habían argollas entre ellos, ¿no? Por clases sociales se diferenciaban, aprovechaban para exhibir sus talentos, se adelantaban cada uno a tomar su cena, se embriagaban mientras otros se morían de hambre. Las mujeres aprovechaban para tener un rol protagónico, etcétera, etcétera. Bueno, ya tendríamos que hacer un recuento, pero es solamente una pequeña radiografía. Pero el culto debería estar centrado en Dios. Y la iglesia, primeramente, es un lugar para glorificar a Dios, para hacer su voluntad, para hacer su cuerpo en la tierra que cumpla todo lo que la cabeza le diga al cuerpo. Ese es el propósito de la iglesia. La iglesia no es un club, no es un restaurante, no es un teatro. La iglesia es la columna y el baluarte de la verdad. Es la casa del Dios viviente. Es el cuerpo de Cristo. Él la sostiene, Él la edifica, Él la gobierna como cabeza. Y para sellar esta verdad y corregir todo lo que la iglesia debe ser, es que Pablo tiene que terminar esta sección con 4 amonestaciones, 4 exhortaciones, 4 mandamientos, 4 indicaciones que deberían sellar la verdad que Pablo está enseñando. Y vamos a ver por eso esta semana, mis hermanos, a continuación, 4 exhortaciones finales para evitar que un culto público se convierta en un evento centrado en el hombre. Queremos evitar que este culto se convierta en un evento centrado en el hombre y asegurar que siga siendo siempre un tiempo centrado en Dios. Y asegurar que siga siendo siempre un tiempo centrado en Dios. Y el primer punto, yo le he puesto así, el primer punto para entender, para resumir, es: no se crean especiales. No se crean especiales. Eso es lo que Pablo le quiso decir a los corintios. No se crean especiales. Mira lo que dice el versículo 36. ¿Acaso ha salido de vosotros la palabra de Dios? ¿O solo a vosotros ha llegado? Es una pregunta retórica. Hasta de una manera un poco sarcástica, ¿no es cierto? Hasta casi con sarcasmo. ¿Acaso ha salido de vosotros la palabra de Dios? Pablo le dice, ¿ustedes son los que originaron la palabra? ¿La palabra es de Dios o es la palabra de los corintios? ¿Acaso ha salido de vosotros la palabra de Dios? No puede salir de la palabra de Dios de los corintios, pues porque es de Dios, no de los corintios. Es una pregunta retórica que tiene una respuesta muy clara. Los corintios se estaban comportando como si la palabra fuera de origen de ellos, ¿no es cierto? Ellos eran la fuente, ellos estaban comportándose como si fueran los creadores de la palabra de Dios. Los corintios estaban tratando y pensando sobre la palabra como si ellos fueran la única autoridad. Y ese es el punto.
estaban en su necedad, estaban en su racionalización de la palabra, en los argumentos que estaban poniendo por encima de la palabra, estaban tratando a la palabra como si ellos fueran la autoridad, como si ellos fueran los únicos que sabían cómo interpretar la palabra, porque eran los únicos, o se comportaban como si fueran los únicos que tenían la palabra. Su comportamiento en cuanto a los dones, en cuanto al rol de la mujer en el culto, en cuanto a otros temas, hacía pensar que ellos se creían únicos, especiales, en cuanto a la interpretación y a la aplicación de la palabra. Actuaban como si fueran personas que pudieran prescindir del resto de las iglesias, como si no las necesitaran. Se sentían solos o autosuficientes. Se veían como una casta especial, como si ellos fueran los dueños del verdadero y único sentido de la palabra. Pablo le dice: ¿acaso ustedes son eso? ¿Ustedes son los dueños? ¿Son los únicos? ¿Son los creadores? ¿Son la autoridad máxima, por lo tanto, en cómo interpretar la palabra? ¿O solo a vosotros ha llegado? Es otra pregunta retórica, que también está presentando un absurdo. ¿O solamente ustedes son los únicos que conocen la palabra? O sea, los escritos, las escrituras en ese tiempo tenían el Antiguo Testamento. ¿Solo la tienen ustedes? Pablo es judío. Pablo sabe que el Antiguo Testamento fue escrito por personajes de la historia del pueblo judío, hombres escogidos por Dios, inspirados por Dios para escribir la palabra. ¿Cómo va a salir de los corintios? Era obvia la respuesta, pero era una pregunta retórica para hacerlos reflexionar y avergonzarlos por su comportamiento tan soberbio. ¿Acaso solo a ustedes ha llegado la palabra? Uno de los problemas que estaba teniendo Corintios se asemeja a problemas que tienen algunas iglesias, y es que se creen especiales o únicos. Por lo tanto, para ellos, al ser especiales, no aplican las mismas reglas que para los que no son como ellos. Actuaban como si fueran la única iglesia en el mundo. No les importaba ver si en otras iglesias en las que había llegado la palabra, ellos estaban comportándose de manera distinta. A ellos no les importaba. ¿Y cómo lo hace la iglesia de Roma? ¿Y cómo lo hace la iglesia de Tesalónica? ¿Y la iglesia de Filipos estará de acuerdo con lo que hacemos? Y si vamos a esta iglesia y vemos cómo ellos hacen su culto público, ahí en esa iglesia también todos hablan al mismo tiempo en lengua sin intérprete, y las mujeres tienen un rol protagónico y de autoridad. Y si vamos donde los colosenses, y si vamos donde Hierápolis, y si vamos donde la Odisea, todos ellos se comportarán igual que nosotros. No, ni se preguntaban. No les importaba, o no lo tenían en cuenta. Es una actitud de soberbia. Pablo ya había dicho esto, mis hermanos. Se ve que en toda la carta era una constante. En las epístolas hay como líneas melódicas, se le dice, ¿no? Así como en las canciones hay estribillos que se repiten y tú puedes ver más o menos la melodía por cosas que se repiten. Una de las líneas melódicas, uno de los temas que constantemente se repite en toda la epístola de los Corintios, es este tema. Piensen en las otras iglesias. Miren que no son los únicos. No se sientan especiales. 1 Corintios 14:33. 1 Corintios 14:33. Para confirmar y corroborar esto. Dice: pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. 1 Corintios 4:17. Vamos a ver otra oportunidad en la cual Pablo hace referencia a las demás iglesias, al cuerpo católico, a la iglesia universal, de la cual Corintios se tenía que sentir parte y también tenía que, de alguna manera, al pertenecer, ver cómo en otras iglesias era el culto público. 1 Corintios 4:17. Por esto mismo os he enviado a Timoteo,
que es mi Hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo, de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. Un poquito más adelante, 1 Corintios 7:17. 7:17. Pero cada uno, como el Señor le repartió y como Dios llamó a cada uno, así haga. Esto ordeno en todas las iglesias. 1 Corintios 11:16. 1 Corintios 11:16. Con todo eso, si alguno quiere ser contencioso, nosotros no tenemos tal costumbre, ni las iglesias de Dios. Constantemente Pablo les recuerda a los corintios, no están solos, no son los únicos. Recuerden que la catolicidad, la Iglesia Universal, es un factor también de referencia. Es bueno recordar que formamos parte de una comunidad más grande y que no podemos ser los únicos para los que se aplican ciertas reglas. Saber que somos parte de una comunidad más grande nos hace humildes y nos protege de que nosotros mismos, de manera cerrada y de manera sectaria, estemos comenzando a tener ciertas prácticas y ciertos pensamientos, ciertas ideas y ciertos legalismos que no nos damos cuenta, porque como nunca salimos de nuestro grupo y nunca nos exponemos a otras iglesias, terminamos nosotros encerrados creyendo que estamos bien sin que nos estemos dando cuenta que nos estamos desviando. Los corintios hablaban en lengua sin intérprete, desobedeciendo a la palabra de Dios. Los corintios hablaban todos al mismo tiempo, desobedeciendo a la palabra de Dios. Los corintios hablaban en profecía, desobedeciendo todos al mismo tiempo la palabra de Dios. Y no se daban cuenta que si hubieran salido un poco más al costado y hubieran ido a otras de las iglesias de los santos, se hubieran dado cuenta que esto en otras iglesias era una aberración. Y que hubiera sido algo raro y que todos hubieran dicho que eso hacen en Corinto. Pero los corintios estaban en otro nivel, pues. Las demás iglesias tienen que aprender de nosotros, no nosotros de ellos. ¿Qué? ¿Acaso solo a ustedes les ha llegado? Pablo está diciendo el grado de necedad, el grado de terquedad al que ustedes están llegando es como si ustedes pensaran que solo ustedes tienen la palabra. Es como si ustedes pensaran que solo de ustedes salió la Biblia. Qué pretensión, qué soberbia. Esto no solo es terrible porque se ven de esta manera, de alguna manera como especiales, como la mejor iglesia, sino que la iglesia nunca ha sido la fuente de la cual sale la palabra. Es más, uno de los problemas de la Iglesia Católica, y es por eso que no podemos nosotros estar unidos a la Iglesia Católica, esto es lo que nos vuelve una secta, es que la Iglesia Católica cree que la autoridad es la Iglesia. Y que de la Iglesia salió la palabra, porque la Iglesia escogió los versos, los libros del Nuevo Testamento. Entonces, como la Iglesia formó el canon, entonces la autoridad no es la Biblia, sino también la Iglesia. Pero la autoridad es la palabra. La autoridad es la palabra. La iglesia no es la fuente de la palabra. Más bien, la palabra llega a un lugar y por la palabra del evangelio la gente llega a los pies de Cristo y nace de nuevo y es producto de la palabra que se forma una iglesia. No es la iglesia la que da a luz el evangelio. Es el evangelio el que da a luz una iglesia. El evangelio salva a los hombres y los salvos se congregan y forman una iglesia. Pablo está viendo aquí como uno de los problemas de la iglesia de Corinto era esa forma pretenciosa que ellos tenían de tratar a la palabra como si ellos fueran la única iglesia que tuviera la palabra o la única a la cual les ha llegado.
Esto nos enseña un principio también. Porque si aquí Pablo está hablando de un principio geográfico, ustedes no son la única iglesia, ustedes no son los únicos a los que les ha llegado la palabra, de ustedes no nació la palabra, también podemos aplicarlo en el sentido histórico. Y esta nueva reforma, por ejemplo, de Peter Wagner, tiene como fundamento que tenemos un tiempo en el que estamos viviendo que es distinto y especial a toda la historia de la iglesia. Entonces, eso de creerse especiales, de creerse únicos, te expone, te pone vulnerable. Por eso es tan importante no solo revisar lo que la iglesia en este tiempo cree, sino también reconocer que no nos ha llegado la palabra solamente a esta época y a esta generación, sino que la palabra le ha llegado a muchas generaciones de cristianos que han sido iluminados por el Espíritu Santo, y en esas generaciones de cristianos anteriores también hay buenos maestros, y no solo tenemos que consultar a los maestros de esta era, sino que tenemos que consultar a los maestros de la historia de la iglesia. Por eso es que la teología histórica es importante. ¿Por qué? Porque no nos ha llegado solo a nosotros la palabra, no le ha llegado a esta generación la palabra. Cuánto bien nos hace recordar que el Espíritu Santo obra en otras iglesias y que ha iluminado desde el inicio de la iglesia a maestros de otras épocas. Esto nos guarda de nosotros mismos. Acá hay un principio vital, mis hermanos, para la doctrina. La humildad y la buena práctica de la iglesia están relacionados con considerar lo que otras iglesias de sana doctrina opinan y piensan. Debemos considerar lo que la iglesia ha creído durante la historia. Debemos entender que no somos los únicos, que no solo a nosotros nos ha llegado la palabra. Y cuidado con comenzar a manejar la palabra en una necedad, como diciendo, nosotros somos los dueños, nosotros somos los que capitalizamos, nosotros somos los que tenemos la exclusividad, nosotros somos los dueños de la verdad absoluta. Necesitamos también a la Iglesia Universal. Así que estamos viendo 4 exhortaciones finales para evitar que el culto público se convierta en un evento centrado en el hombre. Y el primer punto es, no se crean especiales. La primera amonestación es: no se crean especiales. ¿Acaso a ustedes les llegó solo la palabra? ¿O la palabra nace en ustedes? Segunda exhortación. Segunda exhortación. No se crean por encima de la palabra. No se crean por encima de la palabra. Vamos a seguir manteniendo este culto en el centro a Dios. Y vamos a evitar que este culto se convierta en un culto antropocéntrico si seguimos manteniendo la palabra por encima de nuestras opiniones y manteniendo la palabra por encima de lo que nosotros creemos o queremos. En 1 Corintios 14:37, Pablo dice: si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor. Pablo, como un buen debatidor, un buen discutidor, un buen orador, Pablo sabía, y generalmente Pablo hace esto en muchas de sus epístolas, él se adelanta a lo que posibles adversarios le van a decir. Ya sabe cómo lo van a contradecir. Pablo se adelanta a la posibilidad de que alguien corintio diga: bueno, Pablo, tienes razón, nosotros no hemos inventado la palabra de Dios. Nosotros tampoco somos los únicos a los cuales les ha llegado la palabra de Dios. Pero en nuestra iglesia hay profetas, tú mismo lo has dicho, ¿no? Que profeticemos uno por uno, máximo 2 o 3. Así que en nuestra iglesia hay profetas. Y en ese tiempo estaba vigente el aspecto revelatorio de la profecía. Así que Pablo debe reconocer que Dios nos revela a nosotros cosas. Es más, tú has dicho que si uno está profetizando y hay uno sentado y Dios le revela algo, el que está profetizando calle y el que está sentado hable. Hablando del aspecto revelatorio de la profecía. Además, el don de lenguas hasta cierto punto es una revelación. ¿Por qué? Porque el don de lenguas no es alguien que agarra la Biblia y te lee en otra lengua lo que dice la Biblia, sino que recibe de parte de Dios directamente
Por eso es que creemos que el don de lenguas ya no está vigente, porque ya no hay nueva revelación, pero porque el don de lenguas es recibir revelación y decirlo en otra lengua, ¿no es cierto? El don de lenguas no era que alguien agarraba la Biblia y te exhortaba con la Biblia, sino que el don de lenguas era recibir de parte de Dios directamente una revelación y darle en lenguas. Pablo está diciendo que nosotros no hemos creado la palabra, lo aceptamos. Estás diciendo que nosotros no somos tampoco los únicos que tienen la palabra, pero si tenemos el don de profecía y si tenemos el espiritual, se refiere a eso. Si alguno se cree profeta, revelación, o espiritual, lenguas espirituales, o sea, alguien que tiene el don de lenguas, esa es de acuerdo al contexto, la mejor interpretación. Entonces, Pablo, si nosotros tenemos profetas y somos espirituales, nosotros tenemos revelación. Pablo dice, si alguno se considera así, si alguno piensa de sí que es un profeta, si alguno piensa de sí que tiene el don de profecía y tiene el don de lenguas, entonces la prueba que va a confirmar que realmente lo tiene es que reconozca, justamente si es espiritual, justamente si recibe revelación de parte de Dios, entonces va a reconocer la palabra inspirada, la escritura, que está haciendo revelación, el fundamento de la iglesia, que está conformando lo que después vamos a llamar el Nuevo Testamento. Pablo está diciendo, si realmente alguien aquí es profeta, si alguien realmente es espiritual, es un imperativo, es una prueba contundente, debería darse cuenta que lo que yo estoy escribiendo no es palabra humana, no es palabra de hombres. Miren lo que dice Pablo sobre lo que él escribe. No es palabra humana, no es palabra de hombres. Lo que yo estoy escribiendo son mandamientos del Señor. Son mandamientos de Jesucristo. Está hablando acá, lo que yo escribo tiene fuente divina. Es divinamente inspirado. Y si uno es profeta y espiritual, es imperativo que él discierna, que perfectamente lo vea, se dé claramente cuenta de que lo que yo digo es palabra divina, palabra de Dios, palabra de Jesucristo, la cabeza de la iglesia está hablando a través mío. No puede ser que tú tengas, que eso es un órgano del cuerpo de Cristo. Porque se supone, mis hermanos, que el aspecto de los dones implica el funcionamiento como un cuerpo, como los órganos que tienen ciertas funciones. Si nosotros tenemos un estómago hace una función. Entonces Pablo dice, si una persona con el don del Espíritu funciona como un órgano del cuerpo, entonces tendría que reconocer cuando la cabeza está mandando algo, cuando el Señor está mandando algo. Miren cómo Pablo habla de sus escritos. En 1 Corintios 7:10, vamos a 1 Corintios 7:10, mis hermanos, para que veamos la autoridad con la que Pablo está hablando. Una evidencia entonces de que una persona realmente está usando los dones de manera correcta es que va a reconocer la palabra inspirada de los apóstoles y la autoridad de Pablo. 1 Corintios 7:10 dice, pero a los que están unidos en matrimonio, mando no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido, y si se separa, quédese sin casar, o reconcíliese con su marido, y que el marido no abandone a su mujer. Y a los demás, yo digo, no el Señor. Si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiente en vivir con él,
no la abandone. ¿Qué está diciendo acá Pablo? Yo quisiera enfocarme en esta expresión. Dice el Señor. Y después digo yo, no el Señor. ¿Qué está diciendo aquí Pablo? Lo que Pablo está diciendo es que la palabra del Señor Jesucristo tiene el mismo valor que la mía. Que la mía, eso está diciendo. Esto lo dice el Señor, esto lo digo yo. Cuando el Señor habla, háganle caso. Cuando yo hablo, háganme caso. ¿Por qué? Porque lo que yo hablo son mandamientos del Señor. No son mandamientos humanos. Ahora, ¿por qué creemos en la Biblia? Los que son espirituales deben reconocer la fuente de revelación, el único fundamento de la iglesia, la única regla de fe. Esta es la fe dada una vez a los santos, y Pablo está siendo el medio para plasmar lo que llamaremos el grafé, la escritura, la Biblia. Esto es mandamiento del Señor. No estoy escribiendo mi opinión, Corintios. No estoy escribiendo mis pensamientos. Estoy escribiendo palabra de Dios, revelación de Dios, el grafé, la escritura. El origen de estos mandamientos no son la mente humana de Pablo, son la mente de Dios. Esto no lo dice una iglesia, no lo dice una denominación, no lo dice Pablo, no lo dice un pastor ni un apóstol. Esto lo dice Dios. Entonces es interesante, mis hermanos. La Biblia, el libro que tú tienes en tus manos, es palabra de Dios. ¿Quién lo dice? La Biblia misma. Versículos como este autoatestiguan. Lo que tú tienes es palabra de Dios. Aquí Pablo dice que lo que está escribiendo son mandamientos del Señor. ¿Dónde dice que tu Biblia es palabra de Dios? Bueno, acá, por ejemplo, entre otros pasajes. Entonces, mis hermanos, estos mandamientos de que pueden hablar en lenguas, en el tiempo que estaba vigente, solo podían hablar 2, máximo 3. ¿De quién viene esa regla? De Dios. Si tú eres profeta o espiritual, deberías reconocerlo. Solo hablen si hay un intérprete. ¿De quién viene esa regla? ¿Quién la puso? Dios. Las mujeres guarden silencio en el culto público. No ejerzan autoridad sobre el varón o tomando el ministerio de la palabra sobre la congregación. ¿Quién dice eso? Dios. Es de Dios. Corintios, de ustedes no sale la palabra. Y a ustedes no son los únicos que les ha llegado. Pero ¿saben qué? La palabra les ha llegado a través de mí. La palabra es del Señor Jesucristo, la cabeza de la iglesia. Así que, mis hermanos, estamos viendo 4 exhortaciones finales para evitar que el culto público se convierta en un evento centrado en el hombre y asegurar que sea un tiempo centrado en Dios. Primero, no se crean especiales. Segundo, no se crean por encima de la palabra. La revelación inspirada de Dios plasmada en las escrituras, el texto bíblico. Tercero, no se endurezcan. 1 Corintios 14:38. Pablo dice, mas el que ignore. Qué frase más corta, ¿no? Pero el que ignore. Aquí el verbo ignorar significa el que se rehúsa a conocer. Se usa en ese sentido. La acepción es el que voluntariamente se rehúsa a conocer y a reconocer. Es una ignorancia voluntaria. Es un problema moral más que intelectual. ¿Por qué ignoras? Porque no quiero conocer. ¿Han escuchado eso? Prefiero no saberlo. Sí. Así estoy bien.
prefiero no saberlo. Ese es el tipo de ignorancia a la que se está refiriendo aquí Pablo. Mas el que dice, prefiero no saberlo, prefiero no reconocer esa verdad, prefiero mi ignorancia me es más conveniente. Entonces hay personas que prefieren quedarse en un desorden en el culto público, todos hablando en lenguas al mismo tiempo y sin un intérprete en el tiempo que eso estaba vigente. Prefieren quedarse en que la mujer ejerza autoridad en el culto público, pero no quiere saber más principios para poder entender por qué eso está mal. No, prefiero ignorar esos principios. Me es más conveniente mi ignorancia. Pero está diciendo, el que tiene esa ignorancia así autoinfligida, voluntaria, el que ha decidido no conocer, pues que ignore. Entrégalo a su propia necedad. Ya no intentes con él. Miren, este pasaje es un poco complicado, es un poco oscuro. En la segunda parte, este término ignore, ¿no?, puede entenderse de varias formas. Una forma de entenderlo es, déjalo, que siga en su ignorancia. Hay varios pasajes en la Biblia donde nos habla de una entrega de Dios, una resignación a que si una persona ya es por su necedad, insiste y en su terquedad no quiere escuchar, no tires tus perlas a los cerdos, dice. Es duro, no la expresión. No malgastes tu tiempo. Está en juicio, se ha envanecido y no quiere aprender. Y esto es un temor, mis hermanos, un terror. Porque lo primero que deberíamos preguntarnos es, ¿habré yo caído en algo en ese punto? No quisiera yo estar en una situación en la cual, tanto que yo me he cerrado a un punto, entonces me quedo en mi ignorancia. Hay que ser dóciles, criticables, enseñables, querer escuchar, considerar. Pero, como les dije, hay otras acepciones en este texto. Cuando dice, más el que ignora, ignore. La primera forma de verlo es así, déjenlo en su ignorancia. Pero una segunda forma en la que se ve este texto es, el que ignora o el que no reconoce, no sea reconocido. No sé si tienen las versiones de la Biblia de las Américas o la Biblia, la NBI. Ahí dice, el que no reconoce, no sea reconocido. ¿Y cuáles son las implicancias? Las implicancias son, si alguno no quiere escuchar estos mandamientos, estas indicaciones de Pablo de cómo debe ser el culto público, y si alguno quiere insistir, a pesar de la explicación clara de Pablo, de cuáles son las reglas para el don de lenguas, de cuáles son las reglas para el rol de la mujer en el culto público, y quiere insistir con continuar haciéndolo, entonces a esa persona, lo que él diga con lenguas, lo que él diga con su don de profecía, no lo reconozcas como de parte de Dios. No le hagas caso. No lo consideres. ¿Por qué? Porque, otra vez volvemos al principio del cuerpo para ilustrarlo. Si somos con nuestros dones como los órganos de un cuerpo que cumplen su función, y la cabeza es Jesucristo, y Él ha dado mandamientos del Señor a través de Pablo, es como esto, es como que la cabeza le diga a este brazo, ¿sabes qué, brazo? Muévete así, mandamientos del Señor de la cabeza. Y si este brazo, a pesar de que está recibiendo de la cabeza mandamientos del Señor de que se mueva así, este brazo insiste en moverse así, ese brazo tiene un problema, tiene una enfermedad, se está moviendo involuntariamente en rebeldía con la cabeza, tiene espasmos o tiene algún tipo de convulsión o tiene algún tipo de trastorno, entonces ese brazo no está funcionando naturalmente. O está haciendo daño o va a hacer daño. ¿Por qué? Porque al no cumplir su función como un órgano del cuerpo, de acuerdo a lo que la cabeza le manda, y estar en rebeldía contra la cabeza, se está moviendo involuntariamente.
no lo reconozcas. No lo reconozcas. Es un órgano que está por rebeldía, actuando en contra de lo que ordena la cabeza. No se sometan al ejercicio de sus dones. Eso está diciendo. Uno que está ejerciendo sus dones en contra de las indicaciones que la cabeza ha dado, desobedeciendo los mandamientos que a través de yo, Pablo, estoy dando, esa persona no reconozca sus dones. No hagas caso a sus dones. El ejercicio de sus dones no está autorizado por Cristo. No tienes por qué reconocerlos y obedecer lo que Él diga por profecía o por lenguas, hablando en contra de los mandamientos que el Espíritu ha dado para cómo se deben ejercer. ¿Se entiende esto, mis hermanos? ¿Sí? Por último, este pasaje de el que ignora, ignórelo. Ya les he dicho que la primera implicancia es déjenlo su ignorancia. La segunda implicancia es de este pasaje, por la acepción, como algunos interpretan esto, es no reconozcan lo que Él hace. La tercera implicancia es será ignorado. Será ignorado. ¿Qué quiere decir esto? Que si una persona ignora estos mandamientos y demuestra con esto una rebelión a los mandamientos de la palabra, no quiere sujetarse a las indicaciones de cómo el mismo Espíritu Santo a través de Pablo ha dado de cómo se deben ejercer los dones. Si esa persona no reconoce e ignora los mandamientos de Pablo y de Cristo, entonces esa persona será ignorado. ¿Por quién? Por Dios en el día del juicio. Entonces, mis hermanos, las implicancias son graves, porque hay la posibilidad de que esto implique que esa persona simplemente sea ignorado por Dios. Que Dios nos permita ser dóciles. Que Dios nos permita ser dóciles a su palabra, que pongamos nuestros 5 sentidos y queramos escuchar para obedecer, para aplicar la palabra. Los corintios en sus abusos en el culto público, mis hermanos, se estaban rebelando contra Dios. Hay algunas aplicaciones aquí, mis hermanos, para nuestra sabiduría. Hay un punto en el cual ya no es sabio seguir insistiendo con la reprensión. Y qué terrible cuando una persona llega a ese punto. Amar a alguien es enseñarlo. Amar a alguien es exhortarlo. Si tú ves a un hermano en pecado o en algo que está mal, por amor tú lo exhortas en amor. Ese es un acto de la misericordia de Dios, es una muestra de la misericordia de Dios. Mientras en un lugar haya palabra y la palabra esté exhortando y reprendiendo una mala práctica o un error doctrinal, ahí está la misericordia de Dios actuando. Pero si llega un punto en que por la dureza del corazón ya no vale la pena seguir exhortando, porque este hermano se ha envanecido, no quiere escuchar razones, entonces es mejor en esos momentos dejarlo. No podemos ser complacientes con quienes, sabiendo la doctrina, insisten en seguir sus prácticas porque tienen sus propios intereses escondidos. Cuando ya la persona está endurecida y no quiere escuchar razones, debemos dejárselo a Dios. El tiempo de la oportunidad de su parte ya pasó. Hay que tener cuidado. A veces seguimos exhortando a alguien porque más que la intención del amor y de corregir a ese hermano, ya hay en nosotros un orgullo, cuidado, mis hermanos. Estamos viendo 4 exhortaciones finales para evitar que el culto público se convierta en un evento centrado en el hombre y asegurar que sea un tiempo centrado en Dios. Hemos visto, primero, no se crean especiales. Segundo, no se crean por encima de la palabra. Tercero, no se endurezcan. Por último, cuídense de los extremos. Cuídense de los extremos. Miren lo que dice el versículo 39. Así que, hermanos, procurad profetizar y no impidáis hablar en lenguas,
pero hágase todo decentemente y con orden. Qué interesante. Pablo termina diciendo, así que, hermanos, miren, están abusando de sus dones, no están siguiendo el patrón de Dios para los cultos públicos, su culto es un caos, hay muchos problemas en la iglesia, pero yo los reprendo como hermanos en Cristo. Yo les llamo la atención y les doy mandamientos y reprensión severa y firme, pero como a un hermano en Cristo. Aún reconozco que son mis hermanos. Pablo lo hace con un corazón pastoral y en amor. Pero dice, así que hermanos, procurad profetizar y no impidáis hablar en lenguas. Pablo comienza a dar 3 imperativos mandatorios con su autoridad apostólica, con la cual ha dicho que él habla mandamiento del Señor. Y da 3 imperativos. Y esto es muy interesante, mis hermanos. Está diciendo, bueno, deseen, anhelen ardientemente. La prioridad es profetizar. La edificación tiene que ser su prioridad. La palabra tiene que ser para ustedes lo más alto, lo más importante. Anhelen fervientemente. No está diciendo simplemente que lo hagan, sino que lo deseen. Que sea su ardor, que sea su celo, la edificación. Que en la iglesia ustedes sean celosos porque en la iglesia se edifique con la palabra, que se exhorte a través de la profecía. La profecía exhorta, consuela, edifica. Que sea su celo. Primer mandato de parte de Pablo. No solamente lo hagan, sino que realmente deseenlo de corazón. No solamente lo tengan aquí, sino que sea en su corazón la pasión de sus vidas, la edificación. Que para ustedes en la iglesia lo principal sea la edificación y estén llenos de pasión por eso. Pero en segundo lugar, dice, y no impidáis hablar en lenguas. Pablo sabe que a veces, recuerden que aquí tenemos, en la iglesia de Corinto tenemos partidos, habían los de Pablo, los de Apolos, los de Cefas. Entonces no iba a faltar por ahí un seguidor de Pablo, de los de Pablo, que iba para tratar de... Nosotros queremos, en nuestra naturaleza, a veces queremos sobresalir. Queremos, o sea, si Pablo está acá, queremos sobresalir, ¿no? Salir por encima, sobre. Entonces, un seguidor a veces busca sobresalir como agarra las enseñanzas de su maestro y se va al extremo. Entonces, si Pablo dice, mira, hablen así en lengua, solo 1 o 2, estamos hablando del tiempo que era vigente, y solo cuando hay intérprete, no va a faltar el que va a decir, mira, yo soy de Pablo, aquí está prohibido hablar en lenguas. El que habla en lenguas es pecado. Cuidado, como dice el otro extremo, ¿no? Pablo dice, no lo impidáis. Tampoco caigan en ese extremo, porque las lenguas en ese tiempo, por supuesto, estaban vigentes. Pablo mismo hablaba en lenguas. Pablo dijo, quisiera que todos hablasen en lenguas, pero más que profeticéis. Así que Pablo acá no se está yendo al extremo de, esto es pecado. Cuidado con el legalismo. Cuidado con irse al otro extremo. Cuidado con perder el justo medio. La Biblia, la sana doctrina, la interpretación correcta es mantener el justo punto bíblico del principio. No, yo soy más celoso, así que me voy por encima. No, eso ya es legalismo. No, que yo soy medio liberal, acá Pablo está exagerando, me voy para abajo. Eso es liberalismo. Pablo dice, ni liberalismo, ni permisividad, pero tampoco se vayan al legalismo. Manténganse en el principio. No lleguen al punto de impedir que se hablen lenguas, de prohibir el hablar en lenguas. Cuidado con los extremos. No, que aquí tenemos que ser ordenados, porque esta iglesia tiene que ser ordenada, y nos vamos al extremo de una liturgia sacramentalizada y recontra tradicionalista, y no movemos ni un punto de la liturgia desde ahora en adelante. Somos pendulares, así somos. Porque queremos sobresalir. Está en nuestro ADN pecaminoso, lamentablemente. Y para sobresalir, muchas veces
queremos superar a nuestro maestro, o ir un poquito más allá de la enseñanza de nuestro maestro. Si nuestro maestro enseñó A, yo quiero enseñar a más. Cuídense de los extremos. Procuren profetizar, anhelen profetizar, pero tampoco impidáis hablar en lenguas. Versículo 40. Pero, ese pero implica pero, o sea, en realidad lo que yo quiero decir, la conclusión total, el principio, este es el principio. Este es el principio. Todo lo demás es cómo llegar a cumplir ese principio. Las normas puntuales para llegar a cumplir ese principio. ¿Cuál es el principio? Pero hágase todo decentemente y con orden. Ese es el principio. Ese es el principio, ese es el centro. Esa es la línea que debemos guardar. Todo hágase decentemente y en orden. Decentemente y en orden. Decencia. En el griego este término es ornato, decoro. Ornato, decoro. En ese tiempo que una mujer hable en el culto público y dé órdenes a los esposos y le tome autoridad sobre todos los hombres en el contexto de Corintio. Además de que iba en contra del principio de sujeción de la mujer al varón, era indecente para la cultura. Tenemos que ser decentes. Y decencia implica también belleza, ornato, decoro. El culto público tiene que reflejar a Dios. Y Dios hace cosas lindas. La belleza también es un patrón, una característica del culto público también. Tiene que verse cierta armonía, cierto decoro. Tiene que verse bonito, tiene que ser un lugar donde la gente entre y diga, wow, esto está bien hecho. Pero también orden. Decentemente y en orden. Decoro, modales, conductas. Esto era todo lo contrario de lo que pasaba en Corinto. ¿Y saben por qué? Porque si en ese tiempo en el que estaba vigente, en el que estaba la iglesia de Corinto, tú ibas a un templo pagano, y el templo pagano, el culto, ¿qué era? Un loquerío. En los templos paganos el culto era entrar en trance, beber brebajes que te quiten, te duren los sentidos, o intoxicarse con alcohol para que pierdas la percepción de la realidad y comienzas a ver cosas raras. Y todos comenzaban a actuar como animales, comían carne cruda, y había inmoralidad. O sea, era una bacanal, era terrible los cultos paganos. Y eso para ellos era espiritualidad. En su concepto de Dios, ahí estaba Dios. Porque ellos querían sentir y trataban de, para sentir, trataban de alguna manera forzar eso. Forzar experiencias, forzar que pasen cosas. Hay una voz por ahí. Están profetizando. Bueno, felizmente que acá no pensamos en voces y esas cosas. Mis hermanos, el culto pagano en ese tiempo era un caos, era un desorden. ¿Y saben qué? Muchos ahora tienen el concepto de, libertad en el espíritu. Cuando Dios está obrando y cuando el espíritu se mueve y fluye con libertad y todos comienzan a hacer lo que se les ocurre, lo que les mueve el espíritu, haz lo que el espíritu te dicte, te mande, entrégate al espíritu, suéltate, que fluya, y comienza a haber un desorden. Creen que eso es culto público y que ahí Dios está obrando. ¡Wow! Aquí está Dios. Y cuando nosotros comenzamos a ver las experiencias y los registros históricos de lo que fue el movimiento en la calle Azusa, por ejemplo, lo que son los movimientos en algunos lugares, dicen, entré y todos se caían al piso y todos lloraban y todos gritaban, y algunos alzaban la voz en idiomas que no entendía y todos hacían cualquier cosa en su momento como se les apetecía, y dicen, ¡qué espiritualidad! Ahí estaba Dios, ahí no está Dios.
Porque Dios es un Dios de orden. Porque Dios es un Dios de armonía. Porque Dios es un Dios santo, justo. El culto público, como su mismo nombre lo dice, es un culto a Dios. Es una reunión que tiene como propósito, que tiene como participante principal, que está dirigido, que el protagonista, la persona que es el objetivo, el público principal de ese tiempo es Dios, no somos nosotros. El culto es un lugar para glorificar a Dios. El participante principal es Dios. El público al que van dirigidos todas nuestras expresiones, todas nuestras oraciones, alabanzas y todo lo que hacemos en un culto es Dios. Por eso el culto no debe ser un evento que busca emocionar a la congregación, atraer a los inconversos por medio de cosas que los atraigan a ellos, como si fuera el propósito del culto, divertir a la multitud. Algunos buscan que en el culto una oportunidad para brillar, ¿no? Ya, acá yo puedo manifestar mis dones, como lo hacían los corintios, para exhibir su conocimiento, exhibir su erudición. Otros quieren exhibir su retórica, otros buscan ver cosas sobrenaturales, otros, wow, ya está pasando algo raro, hay que ir a ver, curiosidad, ¿no? Quieren experimentar sensaciones, quieren que pasen cosas, quieren experiencias, quieren experimentar cosas místicas. Otros buscan recibir bendiciones. El culto es un lugar para yo recibir mi bendición. Voy a pelear por mi bendición. Voy al culto a recibir mi bendición, a recibir mi milagro, ¿no? A recibir mi sanidad. Pero el propósito principal del culto y lo que debemos buscar cuando estemos aquí con nuestra actitud, nuestra motivación y nuestra participación es dar la gloria a Dios y someternos a su palabra por medio de la edificación. Mis hermanos, estamos viendo 4 exhortaciones finales para evitar que el culto público se convierta en un evento centrado en el hombre. Y asegurar que sea un tiempo centrado en Dios. No se crean especiales. No se crean por encima de la palabra. No se endurezcan. Cuídense de los extremos. ¿Por qué vienes al culto, mis hermanos? ¿Porque lo necesitas? Sí, lo necesitamos. Necesitamos, venimos a un encuentro con Dios. Pero ese es el principal motivo. ¿Qué te trae acá? ¿Por qué los domingos estás aquí hasta ahora? ¿Por qué? Porque Dios es digno de adoración. Porque Él es digno. Yo vengo aquí por Él, no por mí. No depende de cómo me sienta o de cómo estoy o de qué circunstancias estoy yo. Depende de quién es Él y qué se merece Él. Porque el culto es un tiempo para Dios en primer lugar. Y es verdad, somos bendecidos, somos edificados, nos da gozo venir acá. Porque siempre cuando nos sometemos a Dios y buscamos a Dios y sus propósitos, somos nosotros los más beneficiados. Pero no es por eso nuestra motivación principal la que nos hace estar aquí los domingos. La que nos hace estar aquí los domingos es porque este tiempo es para Él. Y nosotros no venimos a escuchar o a estar en un culto. Nosotros venimos a participar de un acto de adoración a Dios. Nosotros adoramos a Dios. Yo participo. Yo canto alabanzas a Dios. Porque Él se lo merece, Él es digno. Y si los demás no están cantando, yo sé que Dios es digno de adoración. Y yo canto con toda solemnidad, con toda reverencia y con todo entendimiento. ¿Por qué? Porque aquí el centro es Dios, no yo. Por eso, mis hermanos, que cuando estemos aquí nos enfoquemos en el que es el propósito y el centro de este culto. Y que este lugar brille porque todo el mundo se dé cuenta de que aquí nosotros no estamos por nosotros, sino por Él y para Él, porque de Él somos. Vamos a orar, mis hermanos.
Padre Santo, queremos pedirte que nos ayudes a aplicar esto en nuestra vida. Señor, necesitamos quitarnos de nosotros cualquier idea de que somos los únicos, somos los que estamos pasando situaciones que nadie más ha pasado. No, Señor. Tenemos toda la historia de testigos. Necesitamos a la Iglesia Universal, Padre. Tampoco, Señor, que pensemos que podemos estar por encima de la palabra. Si realmente somos espirituales, nos vamos a someter a tu palabra y vamos a buscar con sencillez que ella nos hable. Tampoco, Señor, nos vamos a endurecer para seguir en necedad con nuestros propios criterios si no queremos considerar lo que se nos está enseñando. Líbranos de ese corazón orgulloso. Y por último, Señor, tampoco nos vamos a ir al otro extremo, en el legalismo, porque queremos de alguna manera, Señor, sobresalir, porque queremos que vean que somos más celosos. Señor, queremos guardar tus principios. Que tú seas el centro de este tiempo siempre. Y que todos sepan cuando vengan acá que este culto es un culto en honor a ti y no es para los hombres. Aunque sabemos, Señor, que nosotros seremos bendecidos y edificados cuando lo hagamos así. En el nombre de Jesús, amén.